Or 01. Bienvenidos al Seminario Reina Valera. Yo soy Gilberto Aves, rector del Seminario Abierto, y esta es la lección número 1 de la materia llamada Oratoria, Pedagogía y Homilética, cuyo tema hoy es oratoria, hablar en público, el miedo a hablar en público, y preparación de la intervención. Pedimos la bendición de Dios sobre el estudio de la comunicación. Empecemos. 1. Hablar en público. Cuando uno va a hablar en público es fundamental tener claro el objetivo de la intervención. Se quiere transmitir una información, por ejemplo, resultados de la empresa. Se quiere manifestar una opinión sobre un tema determinado. Simplemente se quiere entretener, etc. Y a la consecución de dicho objetivo debe orientarse la intervención. Hablar en público no se limita a tomar a palabra y soltar un discurso. Hablar en público consiste en lograr establecer una comunicación efectiva con el mismo, en la que uno sea capaz de transmitir sus ideas. Hablar en público es una oportunidad que hay que saber aprovechar. Un grupo más o menos numeroso de personas estará escuchando al orador, quien tiene una ocasión única para transmitir sus ideas, para tratar de convencerlos. Por ello, las intervenciones hay que prepararlas a conciencia, lo que implica no limitarse a elaborar el discurso, sino que hay que ensayar la forma en la que se va a exponer. El orador tiene que conseguir que el público se interese por lo que les va a decir, y esto exige dominar las técnicas de la comunicación. Una cosa es conocer una materia y otra muy distinta es saber hablar de la misma. Conocer el tema es una condición necesaria pero no suficiente, hay que saber exponerlo de una manera atractiva, conseguir captar la atención del público y no aburrirles. El orador tiene que resultar interesante, sugerente, convincente, etc. Cuando se va a hablar sobre un tema, lo primero que el orador tendrá que hacer es dominarlo. En el momento en el que tome la palabra deberá tener un conocimiento sobre él mismo muy superior del que tiene el público. El orador tiene que tener algo interesante que transmitir. Uno debe evitar a toda costa hablar sobre un tema que apenas domine, ya que correría el riesgo de hacer el ridículo. Escribir el discurso es solo una parte del trabajo y probablemente no la más difícil, ni tampoco probablemente la más determinante a la hora de alcanzar el éxito. El cómo se expongan esas ideas juega un papel fundamental. Un mismo discurso puede resultar un tremendo éxito o un rotundo fracaso en función de la habilidad del orador en su exposición. Aunque resulta natural estar algo nervioso cuando se va a hablar en público, hay que tener muy claro que el público no es el enemigo, que se encuentra acechando a la espera del más mínimo fallo para saltar sobre el orador. Muy al contrario, cuando el público acude al acto es porque en principio le interesa el tema que se va a tratar y entiende que el orador tiene la valía suficiente para poder aportarle algo. Cuando se habla en público hay que estar pendiente no solo de lo que se dice, sino de cómo se dice, del vocabulario que se emplea, de los gestos, de los movimientos, de la forma de vestir, etc. Todo ello será valorado por el público y determinará el mayor o menor éxito de la intervención. 2. Miedo a hablar en público. Como se ha comentado en la lección anterior, el público no es el enemigo, sino que, bien al contrario, son personas que consideran que el orador puede aportarles algo, que no van a perder el tiempo escuchándole. Por ello, no se debería tener un miedo desproporcionado a hablar en público, algo que, sin embargo, suele ser bastante habitual. Tener miedo antes de una intervención pública es algo natural, por lo que uno no debería ser excesivamente autocrítico consigo mismo porque le ocurra esto, y no por ello ha de considerarse una persona débil e insegura. Hay que analizar este miedo que a uno le atenaza y tratar de descubrir las causas que lo originan. Uno se dará cuenta de que gran parte de este miedo es irracional, no obedece a motivos lógicos, miedo de hacer un ridículo espantoso, de que se rían de uno, de tartamudear, de caer en desgracia, de hundir el prestigio profesional, de que le abucheen. Son situaciones que no van a ocurrir y por lo tanto este miedo hay que rechazarlo por absurdo. Otro tipo de miedo sí puede ser racional, obedece a situaciones adversas que pueden presentarse, quedarse en blanco, no saber contestar a una pregunta, que no funcione el proyector, etc. Frente a este miedo racional lo que hay que hacer es tomar todas las medidas posibles para reducir al mínimo las posibilidades de que estas situaciones se produzcan, por ejemplo,
llevando fichas de apoyo, preparando el discurso a conciencia, verificando previamente de que el proyector funciona correctamente, etc. A veces también preocupa el pensar que el público pueda darse cuenta del miedo que uno tiene, sudores, temblor en el habla o en las piernas, cara demacrada, etc., pero es muy difícil que esto ocurra. Son reacciones físicas que uno percibe intensamente pero que apenas son percibidas por terceros. Además, en el caso hipotético de que así fuera, el público pensaría que son reacciones muy naturales, que a cualquiera le podría ocurrir. La mejor forma de combatir el miedo es con una adecuada preparación. Hay que trabajar y ensayar la intervención con rigurosidad. Cuando se domina la presentación se reducen drásticamente las posibilidades de cometer errores. Esto genera confianza y disminuye el nivel de ansiedad. También resulta muy útil pensar en positivo, es decir, en la satisfacción tan enorme que a uno le produciría obtener un gran éxito. El orador debe autoconvencerse de que con una buena preparación este éxito está al alcance de la mano. Otro modo de combatir el nerviosismo es realizar, unas horas antes de la intervención, algún ejercicio físico intenso, un partido de tenis, salir a correr, etc. Esto contribuye a quemar energías y genera un cansancio físico que contribuye a calmar los nervios. Cuando llega el momento de la intervención uno debe autoimponerse tranquilidad, especialmente en los momentos iniciales de misma. Si uno consigue sentirse cómodo al principio, es posible que mantenga esta línea durante el resto de la intervención. Subir al estrado con tranquilidad, sin prisas, mirar al público unos instantes mientras se le saluda, ajustar el micrófono, organizar las notas y comenzar a hablar despacio. A lo que nunca se debe recurrir es a tomar pastillas o un par de copitas, ya que podrían generar un estado de aturdimiento que dificultase la exposición. En todo caso, un cierto grado de nerviosismo puede que no venga mal, ya que permite iniciar la intervención en un estado de cierta agitación, de mayor energía. 3. Preparación de la intervención. A la hora de preparar el discurso hay que tener en cuenta: a. Público asistente. El discurso tiene que ser apropiado para el público que va a asistir. Hay que ver qué temas le pueden interesar, cuál puede ser su nivel de conocimiento sobre el mismo. Hay que utilizar un lenguaje adecuado, tener en cuenta si conoce o no términos técnicos, etc. No es lo mismo explicar los resultados del ejercicio a la Junta General de Accionistas, que a los empleados de la sociedad. En el primer caso será un discurso mucho más formal. Tampoco es lo mismo hablar sobre el cambio climático ante una comisión de científicos, que en un colegio mayor. El nivel de precisión y el lenguaje técnico que se pueden utilizar son muy diferentes en ambos casos. Tampoco es lo mismo hablar ante 10 personas que ante 1.000. En el primer caso hay más posibilidades de interacción con el público, más cercanía. En el segundo caso el discurso tenderá a ser mucho más formal. B. Objeto de la intervención. Hay que tener muy claro el motivo de la intervención. Felicitar a los empleados por los buenos resultados, comunicar un recorte de plantillas, felicitar a un empleado por sus 25 años en la empresa, convencer al público para que vote por un determinado partido político, etc. El discurso puede tener por objeto informar, motivar, entretener, advertir, amonestar, etc., y en función de ello habrá que adaptar el estilo del mismo, formal o informar, serio o entretenido, cercano o distante, monólogo o participativo, etc. C. Tema a tratar. Según el tema que se vaya a tratar, el estilo del discurso puede ser radicalmente diferente. No es lo mismo hablar en el pleno del ayuntamiento sobre los presupuestos del año, que sobre la organización de las fiestas patronales. No es lo mismo dirigirse a los empleados para explicarles los resultados del año, que presentarles los nuevos objetivos. En el primer caso se busca comunicar, lenguaje preciso, y en el segundo motivar, discurso más apasionado y entusiasta. D. Lugar de la intervención. El lugar del acto imprime también carácter. No es lo mismo hablar en un auditorio, en la sala de reuniones de la empresa, en una fiesta de cumpleaños, en un banquete de boda, etc. Tiempo de la intervención. El tipo de discurso será completamente diferente dependiendo de si va a durar 5 minutos o si va a durar 1 hora y media.
las posibilidades de improvisar, de profundizar en la materia, de estructurar el discurso, introducción, desarrollo y conclusión, de utilizar fichas de apoyo, de utilizar transparencias, etc., varían en uno y otro caso. Todos estos aspectos habrá que tenerlos en cuenta a la hora de definir el tipo de intervención que se quiera presentar. Gracias por estar con nosotros en el repaso de este tema práctico para comunicar las verdades bíblicas. Recuerden que necesitamos de sus ofrendas para continuar este ministerio educativo. Favor de seguir uno de los planes de estudio y pedir el diploma al cumplir con los requisitos de graduación. El privilegio es nuestro contribuir a su preparación ministerial.